Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de datayfx.com aquí dentro de Blue Radio. Hablando esta noche sobre financiamiento para el Metro de Bogotá, tenemos noticias sobre el sector vivienda, sobre el sector salud, sobre el sector turismo y también tenemos proyecciones económicas. Bienvenidos. En Recap, los personajes del mundo económico. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Y bueno, empezamos a conocer proyecciones económicas de toda índole para el 2026. Muchos agentes del mercado ya imaginándose cómo le irá a nuestra economía el próximo año, que ya se está asomando, ya está a la vuelta de la esquina. Y salieron hoy unas proyecciones de tal vez el banco más importante que hay en el país, de Bancolombia. Su equipo de investigaciones económicas está actualizando las variables, las estimaciones más importantes para nuestra economía, y por eso hemos invitado esta noche a Negocios Blue a su protagonista. Doctora Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. Buenas noches y gracias por acompañarnos, por atendernos aquí en Negocios Blue. Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por tenernos. A usted muchas gracias por su tiempo. En materia de crecimiento económico, ¿cuál es la modificación que están haciendo ustedes para este año, 2025, pero también ya para el 2026? Así es, tenemos 4 actualizaciones de proyecciones al año, en parte porque las variables macroeconómicas nos siguen dando sorpresas, y en esta oportunidad hemos actualizado al alza el crecimiento económico estimado tanto para el 2025 como para el 2026. Anticipamos un crecimiento del 2.9% en este año que finaliza, en parte porque tuvimos un muy buen trimestre, tercer trimestre que nos arrojó la información del DANE, y estamos estimando un 3.2% de crecimiento para el 2026. Entiendo. Ese mayor dinamismo, porque entiendo ustedes tenían antes unas estimaciones más bajitas, es decir, están actualizando hacia arriba su estimación frente al crecimiento económico, ¿no podría generar mayores presiones sobre la inflación, que todavía se mantiene por encima del 5% y que ha sido muy, muy difícil para el Banco de la República llevarla a la meta, es decir, regresarla al nivel del 3%? Así es, lo has dicho. En esta actualización no solo estamos incrementando nuestro pronóstico de crecimiento, sino en efecto ese dinamismo desde la demanda interna está generando presiones también sobre la inflación. Y en esta oportunidad hemos revisado significativamente al alza nuestro estimado de proyección de inflación, tanto para este año que cierra como para el próximo. Estimamos ahora un 5.5 para este final de año y un 5% para el próximo año. Anterior teníamos un 4.1, entonces es significativo lo que estamos viendo de inflación. Ya lo han visto ustedes también en las comunicaciones del Banco de la República, una inflación que no cede, una inflación que de alguna manera no responde a las tasas de interés quietas que hemos tenido por buena parte de este año y que obedece en buena parte a ese gran dinamismo desde la demanda. Estamos viendo un dinamismo desde los hogares que hoy día consumen vehículos, motos, bienes duraderos y bienes perecederos a la par, y por supuesto esto estimamos tendrá una presión hacia la inflación. Ya lo estamos viendo en el rubro de inflación de bienes, en adición por supuesto a ese gran reto que tenemos en materia de inflación porque viene indexada, bien sea el salario mínimo o la inflación del año pasado. Rubros como servicios públicos, arriendos, servicios de salud, educación y otros son rubros que vienen, digamos, incorporando unas expectativas de inflación más elevadas para el próximo año, que estamos perfectamente actualizando en esta oportunidad. Pero un incremento de 4,1 a 5% es un ajuste bastante fuerte en las expectativas inflacionarias. Este tipo de proyecciones de los agentes del mercado son también muy tenidas en cuenta por el Banco de la República, porque intenta controlar la inflación actual, pero también las expectativas hacia adelante, lo que esperan los agentes, los hogares, inclusive las empresas, sobre lo que ocurrirá con la inflación. En ese contexto, entonces, con una economía reactivándose más rápidamente, una inflación todavía más presionada, ¿qué va a hacer el Banco de la República? Porque al final tiene una misión de bajar la inflación al 3%. ¿Puede de pronto subir sus tasas de interés en los próximos meses? Pues precisamente en esta nueva actualización, y creo que los ajustes de las expectativas de inflación del mercado
Lo vemos en esas encuestas que, como bien mencionas, el Banco de la República incorpora en sus análisis, así como otras variables de mercado ya vienen incorporando este tipo de ajustes hasta la inflación del próximo año. Dicho lo anterior, en esta oportunidad también estamos considerando que el Banco de la República tendrá que aumentar tasas de interés en el 2026. Es un escenario un poco complejo porque veníamos de un proceso de desinflación gradual pero ordenado, pero hemos visto en el 2025 una inflación persistente, un salario mínimo que dejó un lastre importante en muchos rubros de la canasta básica que nos tiene hoy con una inflación más elevada que la del año anterior. Razón por la cual en nuestro nuevo pronóstico estimamos que podrían haber aumentos de las tasas de interés del Banco de la República en 75 puntos básicos, tasa de intervención, tal vez cerrando el 2025 9.25, todavía no sabemos cómo se va a pactar el salario mínimo para el próximo año, pero de pronto cuando ya conozcamos ese número, el Banco de la República tenga suficiente información para en efecto comenzar unas alzas. Y esto ya lo hemos visto en algunos comunicados, lo hemos visto en otras latitudes, Brasil aumentando tasas de interés desde el año pasado y otros países tal vez teniendo que atender una inflación que todavía no está en su meta, constitucional del Banco de la República. Bueno, pues eso implicaría llevar la tasa de interés hoy del 9,25 al 10% aproximadamente, según sus estimaciones, el próximo año. Pues veremos entonces, doctora Clavijo, qué pasa al final. Es un escenario distinto al que nos veníamos imaginando, ¿no? Porque estábamos en el debate de o bajar tasas de interés o por lo menos mantenerlas estables, pero cada vez son más los agentes que piensan que el Banco de la República el próximo año tendría que subir tasas de interés y eso sin duda va a generar mucha controversia en caso de materializarse este escenario en nuestro país. Le agradecemos mucho por su tiempo y que tenga una feliz noche. A ustedes muchas gracias. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos con las cifras más importantes, los indicadores más relevantes de esta jornada. Jueves, diciembre 11, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio 2.878.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $61,58 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $57,60 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 3.810 pesos con 99 centavos y el Bitcoin bajó 0,3% y se ubicó en $92.214. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre tal vez el proyecto de infraestructura vial más grande que se adelanta en el país, el Metro de Bogotá, porque hoy el alcalde de la capital de la República selló definitivamente los acuerdos de financiación para garantizar las obras del metro durante el 2026. El anuncio con el alcalde Carlos Fernando Galán. Gran noticia para el Metro Bogotá. Ya podemos confirmar la aprobación de dos créditos que suman 1.060 millones de dólares entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con estos recursos, sumados a los del Banco Europeo de Inversiones, tenemos garantizada la financiación del metro para el próximo año. Eso nos va a permitir llevar el proyecto a cerca del 90% de avance. El proyecto sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace 80 años. Con esta plata, el avance en el proyecto el próximo año llegaría casi al 90%, un poquito más, alrededor del 90%, de acuerdo con las estimaciones del alcalde, es decir, muy cerquita ya de finalizarse el metro en la capital de la República. En más información, Camacol presentó un balance sobre el sector vivienda y reportó crecimientos de más del 10% en las ventas de viviendas nuevas en los últimos 12 meses hasta octubre. Y además pronostica para el 2026 crecimientos adicionales de hasta el 12%. Esto impulsado por programas regionales de subsidios de viviendas y también esto muy asociado con el segmento Novis. Guillermo Herrera, presidente de Camacol. Reconocemos que hay un esfuerzo grande de interés de los hogares, como ya vimos, sobre todo en clase media, en los segmentos que están por encima de la vivienda de interés social, que nos permitiría estimar que durante el 2026 se va a mantener la tendencia que observamos este año, es decir, cerca de 175.000 viviendas comercializadas, en el mejor de los casos podríamos llegar a 200.000, es decir, que volveríamos a quedar en los niveles pre-pandemia.
que es lo que ya se destaca este año. Entonces, creo que es una noticia bastante positiva. Cambiando de tema, gremios siguen advirtiendo sobre la enorme crisis financiera por la que atraviesa el sector salud. Para empezar a estabilizarla, para mejorar la situación, para cambiarle el rumbo al sector salud, se necesitaría un ajuste en la UPC de 2 dígitos para el próximo año. ¿Quién lo dice? Natalia Bendaño. El debate sobre el incremento de la unidad de pago por capitación para 2026 se intensifica con las advertencias de la ANDI y ASEMI, que coinciden en que el sistema de salud está gastando más de lo que recibe y enfrenta un déficit operativo superior a 10 billones de pesos. La ANDI propone un aumento mínimo del 15,6% y ASEMI plantea un ajuste del 17,33%, ambos con el fin de garantizar la sostenibilidad del aseguramiento y la atención adecuada de los afiliados. Los gremios señalan que la siniestralidad proyectada para 2025 alcanza el 105,9%, lo que evidencia una brecha creciente entre ingresos y costos agravada por la inflación y el mayor uso de los servicios. Para ellos, el ajuste de la UPC será clave para evitar que la crisis se profundice y comprometa la continuidad y calidad de la atención en el sistema de salud colombiano. En más información, muy asociada con el tema de la vivienda y del turismo, de los hospedajes de corto tiempo, la permanencia de Airbnb en Colombia podría estar en riesgo. Hay varias advertencias de algunos sectores sobre este tema. Esto debido a un proyecto de decreto que pretende que viviendas turísticas se formalicen como ya lo deben hacer los prestadores de servicios turísticos en el país. ¿En qué consiste la medida? Dari. Colombia abrió a consulta ciudadana un proyecto de decreto que busca actualizar el Registro Nacional de Turismo y fijar nuevas obligaciones para prestadores de servicios turísticos, incluidas plataformas digitales como Airbnb. La propuesta divulgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo plantea que operadores extranjeros deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo a través de la Cámara de Comercio y que las viviendas turísticas cumplan requisitos adicionales como autorización en propiedad horizontal, conceptos sanitarios y certificados de seguridad. También prevé la creación de un sistema de verificación en tiempo real con entidades como la DIAN y Migración Colombia. El documento estará abierto a comentarios hasta el 17 de diciembre y desde el 18 de este mismo mes, el gobierno decidirá si adopta las nuevas reglas y bajo qué condiciones. Desde ANATO están respaldando esta medida, esta iniciativa del Gobierno Nacional. Paula Cortés, presidenta del gremio de las agencias de viajes. Desde los gremios del sector turístico, todos hemos venido trabajando de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en mesas de trabajo, buscando la manera de ponerle freno a la informalidad que hay en el país en materia turística. Dentro de esos puntos que se busca modificar en este proyecto de decreto que está publicado para comentarios es que haya una interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio y las cámaras de comercio, que son las que llevan el registro, para que haya una más fácil identificación de los operadores turísticos en Colombia y adicional a eso que puedan cumplir y revisar todas las normas que hoy el país exige a los prestadores de servicios turísticos para los turistas que vienen nacionales y extranjeros. No es cierto que se esté buscando que las plataformas desaparezcan del país, sino que se regulen pensando en la seguridad, calidad e igualdad de condiciones, tal y como se hace en el resto del mundo. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue.